lo sabía, y se los dije y lo compartí con ustedes en ese video que publiqué, pero no me hicieron caso. Pero bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y comenta aquí abajo si te esperabas el giro que dio la segunda mitad de la temporada 4 de You. La cuarta temporada de la popular serie de Netflix You ha traído consigo una gran novedad que ha sido bien recibida tanto por el público como por la crítica. Y se los tengo que decir ya porque no puedo esperar. ¿Recuerdan que en el video anterior les dije que iba a esperar hasta que terminara esta temporada para decidir si era mi temporada favorita o no? Pues ya lo decidí y sin lugar a dudas, esta ha sido mi temporada favorita de toda la serie. Es que todo. Tiene humor, tiene misterio, tiene muchísimas muertes y tiene unos giros inesperados que son una bomba. Es que creo que ha sido la temporada más completa de todas. De verdad, me encantó. No podía esperar hasta el final para decírselos. Pero bueno, continuamos con el video. La decisión de estrenar la temporada en 2 tandas de 5 episodios cada una ha funcionado tanto en lo artístico como en lo comercial. Los primeros 5 capítulos de la temporada se centraron en el misterio alrededor de un asesino, mientras que los últimos 5 episodios tienen que lidiar con el personaje principal, Joe Goldberg, tratando de liberarse de una situación límite. Los guionistas se han arriesgado al optar por una decisión sorprendente y un salto al vacío que ha profundizado en los temas que la serie ha estado abordando desde sus inicios. Después de que la parte 1 nos diera 5 episodios llenos de diversión en los que Joe Goldberg pasó de ser un cazador a ser cazado, cuando se enredó con un grupo de personas de la alta sociedad que eran el blanco del asesino llamado el Comerricos, algunos fanáticos se preguntaron si era posible que nuestro acosador asesino Joe hubiera cambiado de página en la temporada 4 de You, mientras trataba de proteger a su nueva amada Kate y sorprendentemente dejaba que su ex obsesión Marianne volviera con su hija Paris. Parecía que Joe finalmente estaba dejando atrás su malvado pasado, pero nada es realmente tan simple cuando se trata del hombre más espeluznante de Netflix. Y la segunda parte de la temporada 4 lo demostró de manera asombrosa. Entonces, si todavía estás en estado de shock por los giros y las vueltas y las pistas falsas, estoy aquí para ayudarte a desglosar el espectáculo. Quizás una de las preguntas más importantes de esta temporada era la de cómo le iría a Marianne siendo la única de los intereses amorosos de Joe que se escapó con éxito. Si les soy sincero, yo desde la mitad de la primera parte de la temporada me había olvidado de Marianne. Ya ni me acordaba de ella, si no llega a ser por el episodio que le dedican en esta segunda parte, que por cierto me gustó mucho. Hubiera pensado que Marianne estaba feliz con su hija y ya. Además, después de una falsificación impresionablemente creíble en la parte 1, que vemos que Joe la deja ir. En la parte 2 nos enteramos de que Joe la había secuestrado nuevamente y la tenía prisionera. Si bien la serie termina con él pensando que Marianne está muerta debido a una sobredosis, nos enteramos después de que ella y la alumna de Joe, la astuta estudiante Nadia, que desde el principio supuse que iba a ser una piedra en el camino para Joe, en realidad, ellas dos planearon juntas un escape ingenioso y Marianne está a salvo en París con su hija. Pero ahora sí es de verdad. En un video anterior de mi canal les comenté muchas teorías que tenían los fanáticos y predicciones para esta segunda parte de la temporada. Las analizamos detalladamente y ¿qué creen? Casi todas dieron en el clavo, tal y como se los dije. Comenzando por la más importante, que era aquella que aseguraba que Reese era una fantasía de Joe. Pues así fue, aunque no es que Joe lo haya inventado, ya que Reese sí era real. Joe imaginó toda la movida de los crímenes y lo de los mensajes, ya que de hecho el asesino de los ricos siempre fue él. Pero Reese resulta ser una representación del lado oscuro de Joe, llevando al extremo
la idea de que el protagonista es una especie de Dr. Jekyll con un Mr. Hyde interno que le lleva a cometer atrocidades. Si bien este giro siempre es problemático, funciona bien en casos concretos, y en You es un recurso aceptado que podría haber destruido la serie, pero que finalmente resultó ser un elemento clave para su éxito, ya que hasta ahora el monstruo interior de Joe siempre se había mostrado a través de sus arrebatos de violencia y la constante voz interior del personaje, pero ese recurso se ha ido desgastando con el paso de las temporadas. Este cambio creo que era necesario, y aunque puede provocar cierto desconcierto en el espectador, es una forma lógica de profundizar en la dualidad interior del personaje y dejar claro que está perdiendo el control. Este nuevo giro revela que Joe se obsesionó con Rhys Montrose después de leer sus memorias, conectándose con el chico de clase trabajadora y de un entorno abusivo que se encontraba entre los ricos. Entonces, en el transcurso de los asesinatos, Joe pasó de su ira asesina habitual a asumir esencialmente la personalidad de Rhys para llevar a cabo los asesinatos del Come-Rico mientras protegía a Kate. ¿Qué lo llevó a un cambio tan grande de su patrón clásico? Bueno, aparte de la invención narrativa y la necesidad de mantener a los espectadores adivinando, era para ocultar una verdad sobre lo que le había hecho a Marianne capturándola y en su mente matándola. La verdad se reveló cuando Joe se dirigió a encontrarse con Rhys para matarlo, y el verdadero señor Montrose explicó que nunca antes había visto a Joe en su vida. Y no estaba mintiendo. Resulta que el Rhys que Joe conocía no era más que un producto de su mente retorcida, una figura inquietante que había creado para encubrir la verdad de sus propias acciones. En ese momento, Joe se queda estupefacto. Él no podía creer lo que estaba viendo. Un Rhys que acababa de matar y otro a su lado hablándole. Este es un nuevo aspecto de Joe que nunca antes habíamos visto y que probablemente entrará en juego en futuras temporadas a medida que continúa con su forma asesina y alegre. Con todo fuera del camino, el escenario estaba listo en el final para que Nadia finalmente derrote a Joe y revele sus crímenes trotamundos para el mundo. Pero como malas noticias para las mujeres de todo el mundo, Joe sobrevive a un intento de suicidio. Luego, consolida su relación con Kate, que ahora es la mujer más poderosa del mundo, gracias a que Joe mató a su padre multimillonario en un hangar de aviones. Y sí, como les dije en el video anterior, el padre de Kate, Tom Lockwood, hizo su aparición en esta segunda mitad, mostrando al hombre poderoso que era, ya que le hizo saber a Joe desde el primer momento que él lo sabía todo. Por eso, Joe tiene que matarlo. Además de que fue el padre de Kate quien le pide a Joe que se encargue de Rhys, ya que era una molestia para sus negocios. Pero en un giro final brutal, Joe culpa al novio de Nadia, Eddie, de los asesinatos del Come-Rico. Asesina al estudiante y le entrega el cuchillo a Nadia. Joe le promete con aire de suficiencia que nadie creerá su versión de los hechos. Después de todo, ella no es nadie y él tiene una novia tan rica que literalmente puede hacer lo que quiera. Al final, Nadia no dice nada y tampoco culpa a su novio muerto y tiene que cumplir condena. Pero eso no quita que si existiera una quinta temporada, Nadia podría jugar un papel fundamental en esta. Es un final sombríamente limpio para los temas de la guerra de clases que han impuesto en esta temporada, pero en lugar de que gane el desvalido, terminamos con el asesino Joe en la cima del mundo, protegido por el dinero y la influencia de Kate. Aterradoramente seguro que en su nueva posición, Joe mira hacia Nueva York, regresando a su antiguo campo de exterminio como un hombre libre, prometiéndose a través de su siempre aterradora voz en off que si lo necesitaba no tiene reparos en matar, especialmente si eso protege a Kate y su nuevo estilo de vida juntos. En los momentos finales de la temporada, nos enteramos de que Joe recientemente compró una librería en Nueva York para poder volver a sus raíces como librero, ahora que está de vuelta en la Gran Manzana, y solo nos preguntamos, ¿este loco compró una librería donde aprendió a ser un asesino, donde mantenía prisionera a Beck y donde la asesinó? La respuesta es que tendremos que esperar hasta la próxima temporada para averiguarlo,
Pero las vibraciones apuntan mucho a que sí. Este es un Joe recién envalentonado, uno que no tiene que ocultar sus tendencias asesinas o su pasado, y si hay algo que les encanta a los asesinos es volver a la escena del crimen. Así que Joe ahora es dueño de la librería de los asesinatos de la temporada 1, un giro enormemente oscuro y delicioso para la temporada 5, arrojando a Joe nuevamente a las profundidades de la tentación. Después de todo, esta es la pregunta más importante y la que determinará qué tan comprometida está Kate con su nueva pareja. Joe asesinó a sus amigos y a su padre, y es seguro decir que probablemente no le dijo eso cuando le confesó la verdad de su oscuro pasado. Eso tiene mucho sentido, ya que establecerá un conflicto futuro para la próxima temporada. Lo que realmente queremos saber es si Kate es una mujer que está de acuerdo con el hecho de que su novio le gusta mantener a las mujeres atrapadas en una caja. Al final no sabemos lo que en verdad le dijo Joe, como tampoco supimos nunca qué le dijo Joe a Phoebe en el club esa noche. Pero será muy interesante ver si Kate realmente es tan psicópata como él cuando se trata de un futuro juntos. Quién sabe, tal vez quería que su padre y sus amigos murieran y vio a Joe como un medio para lograr un fin. Cualquiera que sea el caso, son una combinación extremadamente peligrosa y actualmente intocable. Esta temporada contó con un 92% por parte de la crítica y un 60% por parte de la audiencia en el sitio oficial Rotten Tomatoes. De todas las temporadas, esta quedaría como en tercer lugar, ya que el primer lugar lo tiene en la temporada número 1, con un 94% de la crítica y un 81% de la audiencia. Luego estaría la temporada 3 con un 93% por parte de la crítica y un 68% por parte de la audiencia. Al final, no es tanta la diferencia entre la temporada 3 y la temporada 4. No es que están parejas. En general, la cuarta temporada de You ha sido una apuesta arriesgada que ha resultado en un éxito para la serie de Netflix. La decisión de dividir la temporada en dos partes ha sido acertada, permitiendo una mayor exploración de los personajes y de los temas que la serie aborda. Aunque el giro de la trama ha sido problemático para algunos espectadores, finalmente ha encajado bien en la trama y se los dije desde el principio, esta es mi temporada favorita, no queda ninguna duda. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta segunda mitad de la cuarta temporada de You y si te gustó la temporada en general, que los estaré leyendo. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subir y me despido hasta un próximo video. Chao.